Mediante. Las blancas inician la partida, estableciendo control central y manteniendo la igualdad. Un comienzo sólido. Las negras responden, reflejando el enfoque sólido de las blancas y manteniendo el equilibrio. Juego preciso. Mediante, las blancas disputan el centro y mantienen el equilibrio dinámico. Una respuesta estándar. Las negras refuerzan el centro, manteniendo la posición sólida y equitativa. Buen desarrollo. Optando. Las blancas se preparan para un fianqueto, lo que lleva a una ligera ventaja. Planificación estratégica. Mediante. Las negras desafían la estructura de peones central de las blancas y mantienen el equilibrio. Dinámico. Juego sólido. Las blancas desarrollan el alfil, completando el fianqueto y manteniendo la igualdad. Desarrollo preciso. Tras la captura, las negras toman el peón en, manteniendo la posición dinámica. Una captura lógica. Mediante. Las blancas dan jaque, forzando una respuesta y recuperando el peón. Un movimiento táctico fuerte. Las negras desarrollan el caballo, preparándose para recapturar el peón. Defensa sólida. Tras la recaptura, las blancas recuperan el peón, igualando el material y manteniendo el equilibrio. Recaptura precisa. Mediante. Las negras juegan un movimiento aparentemente tranquilo, manteniendo el equilibrio dinámico. Ajuste posicional. Las blancas reposicionan la dama, mejorando su casilla activa. Desarrollo sólido. La jugada de las negras resulta una ligera imprecisión que desciende el valor, permitiendo a las blancas una ligera ventaja. Cambio posicional. Mediante, las blancas desarrollan el caballo, manteniendo su ligera ventaja. Desarrollo sólido. Las negras avanzan el peón B, desarrollando agresivamente y manteniendo la ligera ventaja de las blancas. Sólido avance de peón. Mediante. El movimiento de las blancas es una imprecisión que desciende el valor. Pero las blancas aún mantienen una ligera ventaja. Decisión estratégica. Las negras desarrollan el alfil, solidificando su posición y manteniendo la igualdad. Desarrollo preciso. Tras la captura, las blancas toman el peón, manteniendo la igualdad y el equilibrio dinámico. Intercambio lógico. Mediante, las negras recapturan el peón, manteniendo la igualdad y el equilibrio dinámico. Recaptura precisa. El desarrollo del caballo de las blancas es un movimiento impreciso que iguala la posición. Maniobra posicional. Mediante, las negras avanzan el peón, creando un peón pasado activo y manteniendo la igualdad. Sólido avance de peón. Las blancas maniobran el caballo, buscando casillas activas. Desarrollo sólido. Mediante, las negras desarrollan el alfil, colocándolo en una diagonal activa. Desarrollo sólido. La jugada de la dama de las blancas es una imprecisión que desciende el valor, pero se mantiene la igualdad. Ajuste posicional. Mediante, la jugada de las negras es una imprecisión que pierde algo de terreno, pero aún se mantiene la igualdad. Decisión posicional. Con o. Las blancas enrocan corto, asegurando al rey y manteniendo la igualdad. Desarrollo estándar. Mediante, las negras desarrollan el alfil, reposicionándolo para la defensa. Desarrollo sólido. Las blancas mueven la dama, centralizando la dama. Sólida jugada posicional. Mediante, las negras colocan el caballo en, ocupando una fuerte casilla central. Desarrollo sólido. Las blancas desarrollan el alfil, activando el alfil. Desarrollo sólido. Mediante, las negras desarrollan el alfil, ejerciendo presión sobre el oponente. Desarrollo sólido. Las blancas mueven la dama, mejorando la colocación de la dama.
Sólida jugada posicional. El movimiento de las negras es un error, debilitando significativamente su posición y otorgando a las blancas una ventaja sustancial. Error estratégico. Mediante el movimiento de las blancas es un error, devolviendo una ventaja significativa y llevando a la igualdad. Paso en falso posicional. Tras la captura, las negras toman el alfil. Una ligera imprecisión pero manteniendo la igualdad. Intercambio lógico. Las blancas recapturan la pieza, solidificando su posición y manteniendo la igualdad. Recaptura precisa. Mediante, las negras recuperan el peón, manteniendo la igualdad. Captura sólida. Las blancas ganan un peón, obteniendo una ventaja. Secuencia táctica. Mediante la jugada de las negras es un error que cede más ventaja, dejando a las blancas con una fuerte ventaja. Descuido defensivo. El movimiento de las blancas es una imprecisión que reduce su ventaja. Sacrificio posicional. Mediante, las negras reposicionan la dama, mejorando su actividad. Movimiento sólido. Las blancas desarrollan el alfil, desafiando la posición de las negras. Desarrollo sólido. La jugada de las negras es un grave error, perdiendo valor significativo y otorgando a las blancas una clara ventaja. Error estratégico. Mediante el movimiento de las blancas es un grave error, perdiendo una ventaja significativa y devolviendo la partida a la igualdad. Descuido táctico. Las negras ocupan una fuerte posición y mantienen la igualdad. Desarrollo sólido. Mediante, las blancas reposicionan la dama, mejorando su potencial de ataque. Colocación sólida. La jugada de las negras es un grave error, perdiendo valor significativo y otorgando a las blancas una clara ventaja. Error de cálculo posicional. Mediante, las blancas avanzan el peón, tomando espacio central y consolidando su clara ventaja. Empuje agresivo. Las negras avanzan el peón, desafiando el centro y manteniendo su posición. Respuesta sólida. Mediante el movimiento del caballo de las blancas es un error que reduce su ventaja. Error táctico. Con las negras enrocan corto, asegurando al rey y manteniendo la ligera ventaja de las blancas. Sólida medida de seguridad. Mediante, las blancas desarrollan el caballo, manteniendo su ligera ventaja. Desarrollo sólido. Las negras dan jaque, forzando el movimiento del rey de las blancas. Contrajuego sólido. Mediante, las blancas mueven el caballo, defendiendo y manteniendo su ligera ventaja. Defensa sólida. Las negras reposicionan la dama, aumentando la influencia central. Movimiento sólido. Mediante el movimiento de la torre de las blancas es un error que reduce significativamente su ventaja. Retirada posicional. La jugada de la torre de las negras es un error que permite a las blancas aumentar su ventaja. Descuido táctico. Mediante, las blancas capturan el peón. Una excelente jugada activa que aumenta su ventaja. Juego dominante. Las negras recapturan el peón, manteniendo la posición pero aún enfrentando una desventaja significativa. Captura sólida. Mediante, las blancas desarrollan el caballo, reforzando su fuerte posición. Desarrollo sólido. Las negras defienden activamente y mantienen su posición. Contrajuego sólido. Mediante el movimiento del caballo de las blancas es un error que permite a las negras mejorar su posición. Error de cálculo táctico. La jugada de la torre de las negras es un error que cede más terreno a las blancas. Error defensivo. Mediante, las blancas avanzan el peón, un error que reduce su ventaja. Decisión posicional.
Las negras reposicionan el caballo, creando una posición activa. Maniobra sólida. Mediante. Las blancas avanzan el peón, solidificando su control y manteniendo una fuerte ventaja. Sólido avance de peón. Las negras defienden activamente y mantienen su posición. Contrajuego sólido. Mediante, las blancas mueven la torre, mejorando su alcance. Reubicación sólida. Las negras avanzan el peón, mejorando la estructura de peones. Sólido avance de peón. Mediante, las blancas mueven el caballo, ocupando una casilla central. Desarrollo sólido. Las negras activan la torre y mantienen su posición. Sólida actividad de torre. Mediante, las blancas mueven el caballo, mejorando su potencial táctico. Desarrollo sólido. Las negras defienden activamente y mantienen su posición. Contrajuego sólido. Mediante, el movimiento del rey de las blancas es una ligera imprecisión que reduce su ventaja. Maniobra posicional. La jugada del caballo de las negras es un grave error, perdiendo valor significativo y otorgando a las blancas una clara ventaja. Error estratégico. Tras la captura, las blancas toman el caballo, solidificando su clara ventaja. Intercambio táctico. Mediante, las negras recapturan el caballo, manteniendo la posición. Recaptura sólida. Las blancas mejoran la actividad de la torre y mantienen su clara ventaja. Sólida maniobra de torre. Mediante, la jugada de la torre de las negras es un grave error, perdiendo valor significativo y otorgando a las blancas una fuerte ventaja. Error posicional. El movimiento del alfil de las blancas es un grave error, cediendo una ventaja significativa. Descuido táctico. Mediante, las negras mantienen su posición a pesar de la fuerte ventaja de las blancas. Defensa sólida. Las blancas desarrollan el alfil, aumentando la presión y manteniendo una fuerte ventaja. Desarrollo sólido. Mediante, la jugada de la torre de las negras es una ligera imprecisión, pero mantiene la fuerte ventaja de las blancas. Ajuste posicional. Las blancas mejoran la actividad de la torre y mantienen su fuerte ventaja. Sólida maniobra de torre. Mediante, las negras solidifican su posición frente a una presión abrumadora. Defensa sólida. Las blancas capturan el caballo. Un movimiento decisivo que solidifica una ventaja ganadora. Golpe táctico. Mediante, la jugada del caballo de las negras es una ligera imprecisión, pero la posición de las blancas es abrumadoramente ganadora. Desliz posicional. Las blancas aumentan la presión y mantienen una ventaja decisiva. Sólida acción de torre. Mediante, las negras recapturan la pieza, manteniendo la posición. Intercambio sólido. Las blancas avanzan el peón. Un fuerte movimiento que solidifica su abrumadora ventaja. Empuje decisivo. La jugada de la torre de las negras es un grave error, perdiendo inmenso material y asegurando una victoria abrumadora para las blancas. Error catastrófico. Mediante, las blancas dan un jaque, asestando el golpe final y confirmando la abrumadora ventaja. Jaque decisivo.